Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dreaming Spanish, un podcast para personas que aprenden español. En este podcast hablamos de diferentes temas sobre cultura, sobre historia, debates y más cosas muy interesantes, pero siempre lo hacemos de forma un poco más lenta, un poco más clara para que puedan seguir la conversación. Pero si este nivel no es perfecto para vos y necesitas algo más fácil o algo más difícil, no te preocupes. Todo lo que tenés que hacer es ir a nuestra web, dreamingspanish.com, donde vas a encontrar miles de videos desde nivel súper principiante hasta nivel avanzado. Yo soy Agustina de Argentina. Y yo soy Andrés de España. Hoy estamos acá con Andrés para debatir un poquito, para charlar un poco sobre un tema muy interesante. Andrés, ¿sobre qué hablamos hoy? Vamos a hablar sobre libros y sobre lectura. No sobre cualquier libro, no. Vamos a hablar de la importancia o no del hábito de leer. ¿Así? ¿Es realmente esencial leer? No lo sé. Hoy vamos a hablar sobre la lectura y cómo el conocimiento y el pensamiento crítico se desarrollan, vienen de la lectura o no. Y particularmente, específicamente, vamos a hablar de los libros, del típico libro, el formato libro que hoy en día tal vez está perdiendo un poco de protagonismo. Ya no hay tanta gente que lea libros y vamos a ver qué está pasando, ¿no? Si son esenciales los libros para el conocimiento y el pensamiento crítico o no. Perfecto. Bueno, ¿por dónde podríamos empezar? Bueno, creo que la primera pregunta es, hoy en día el tema de la lectura ha cambiado mucho, ¿no? Si vemos, no sé, la generación tal vez de mi abuela, era muy común leer libros, no solo para la escuela, sino como una forma de entretenimiento. La gente leía mucho y hoy en día hay muchas más opciones, ¿no? Leer no solo se basa en libros, sino que hoy en día también hay, no lo sé, artículos, blogs, discusiones en redes sociales. Entonces, la pregunta es si leer cualquier cosa, por ejemplo, leer artículos o leer blogs, es lo mismo que leer libros en términos de impacto. ¿Impacta de la misma forma? Personalmente creo que no impacta de la misma forma leer, digamos, un libro elaborado, porque cuando escribe alguien un libro, normalmente piensa muy bien lo que dice y lo escribe con mucho cuidado. Y además lo escribe correctamente, cosa que es más difícil de encontrar, depende de qué blogs. Por ejemplo, un blog de una persona que le dedica horas y trabaja su blog puede considerarse una buena lectura. Pero si lo que estás leyendo son pues comentarios en un vídeo de YouTube o post en Instagram, ahí yo creo que ni siquiera se lee realmente, ¿no? Se lee como en diagonal. ¿Conoces esa expresión? Sí, como que se lee un poco por arriba, ¿no? No estás 100% centrado en la lectura. Sí, estás buscando algunas palabras clave como para entender un poco lo que han dicho, pero normalmente cuando leemos en redes sociales no estamos haciendo un ejercicio tan activo de leer como ir pensando en qué vamos a contestar. Exacto. En qué queremos decir nosotros.
es diferente. Cuando tú lees un libro, es en la dirección, ¿no? Las preguntas te las haces a ti mismo. Hablas contigo mismo. Y el autor o la autora del libro te habla a ti. Es otra manera de comunicarse por escrito. Sí. Sí, creo que también depende un poco el propósito. Muchas veces cuando leemos artículos o discusiones, incluso cuando le preguntamos algo a ChatGPT y leemos la respuesta, tenemos como algo que queremos lograr de forma inmediata, ¿no? Es como, bueno, necesito, no sé, aprender a hacer algo. Necesito saber cómo solucionar algo. O quiero una respuesta rápida a X pregunta. En cambio, cuando lees un libro es diferente, ¿no? Muchas veces lo estás haciendo por el simple placer de leer y es algo mucho más complejo, que profundiza mucho más, que tiene un hilo narrativo, ¿no? Como que lleva una historia y digamos que los resultados, ¿no? Lo que uno obtiene de leer este diferente formato, estos tipos de cosas, es algo diferente. Creo que, como dijiste, hay ciertos artículos, ¿no? que sí podrían clasificar y podrían tener un impacto similar, pero también tiene que ver la mentalidad de la persona. Como vas a buscar información rápida, a solucionar X problema o realmente a informarte y profundizar en un tema. Claro, la predisposición de la persona cuenta, pero el hábito, es decir, buscar información, leer, es como lo puede hacer prácticamente cualquier persona que haya aprendido a leer. Pero hay maneras de leer. Y leer de verdad, que implica retener información, implica cierto nivel de atención. Yo creo que eso no se consigue en otros formatos, aunque también sean escritos. Uh-huh. Es decir, creo que los libros tienen una diferencia que, bueno, es muy difícil de definir. Es muy difícil definir estos matices porque yo mismo puedo encontrar objeciones. Para mí, claramente, digamos, mi postura es leer libros es fundamental y es muy importante para el pensamiento crítico y para poder adquirir conocimiento de una manera especial, de una manera profunda. Ahora bien, se puede adquirir conocimiento de otras maneras y quiero poner el caso, por ejemplo, de una persona que sea ciega, que no pueda ver, pero pueda escuchar audiolibros. Esa persona, cuando escucha, está haciendo un ejercicio similar a la lectura. Y esa persona, por supuesto, puede desarrollar un sentido crítico y puede desarrollar la atención. Es decir, se puede conseguir lo mismo por otros medios, pero en general, para una persona que, digamos, tenga el sentido de la vista intacto, yo creo que leer es fundamental. Sí. Pero creo que también hay que pensar que hoy en día tenemos un montón de herramientas que en el caso del conocimiento son muy, pero muy útiles. Más que nada el contenido audiovisual, creo yo, los videos, los documentales, son una gran forma de adquirir conocimiento, ¿no? De aprender cosas. Y creo que en cierta manera y para ciertas personas hasta pueden ser más efectivas que un libro, ¿no? Porque algo importante también es que no a todo el mundo le gusta leer, no todo el mundo tiene la facilidad, la capacidad de concentrarse en la lectura. Hay gente que naturalmente tiene más afinidad por ese método y por ese hobby también, ¿no? De leer. Y hay gente que no, hay gente que tal vez le cuesta un poco más, que es más visual, que es más auditiva, ¿no? Y en ese caso creo que tampoco hay que desmerecer los documentales, los videos informativos bien preparados. Creo que también
son una gran forma de adquirir conocimiento y para algunas personas pueden hasta funcionar mejor que los libros. Para algunas personas pueden funcionar mejor. Hay cosas que solo puedes transmitir de manera audiovisual. Yo no desmerezco, ay, es difícil de pronunciar eso, ¿eh? No desmerezco. Vale. Un inciso. Incluso para los hablantes de español hay palabras que son difíciles. ¿Vale? Sí, no se preocupen. Okay. Nos pasa a todos. Sí. Entonces, sí, el formato audiovisual o un buen documental puede ser muy informativo. Pero yo creo que hay cosas que son diferentes. La información y el conocimiento. Creo que el esfuerzo que requiere la lectura añade una capa de profundidad al conocimiento. Incluso un libro que no diga mucho, ya el esfuerzo de tener que leerlo, el esfuerzo de concentrarse, de seguir las líneas y las palabras, es un ejercicio para el cerebro que hay que entrenar. Has dicho antes que hay personas que no tienen la capacidad de concentrarse o que les resulta muy difícil, ¿no?, leer un libro o concentrarse. Uh-huh. Quizá la razón es que no han practicado suficiente el hábito de la lectura. ¿No crees? Sí. Creo que, hoy en día eso también ha cambiado mucho. Y de nuevo pongo de ejemplo a mi abuela porque es como la persona con la que más he hablado de este tema. Que ella de chica leía y no solo para la escuela, sino por gusto, ¿no? Tenía ese hábito de decir, me voy a leer un libro cada semana, ¿no? Y hoy en día es muy raro conocer a gente que haga esto. Y creo que es porque también cambió la sociedad y hoy en día hay formas, como te digo, más rápidas de acceder a información y de solucionar ciertos problemas. Y creo que en general la sociedad perdió este hábito. Y recuerdo en la universidad, cuando empecé, que la gente se quejaba muchísimo de tener que leer. Y no era tanto, era como que te diga, tenés que leer, 100 páginas en una semana. No es mucho, ¿entendés? O sea, se puede leer tranquilamente, pero todo el mundo en el primer año estaba como horrorizado, tipo, ay no, ¿cómo voy a leer 100 páginas? Y es como, ¿qué te puede tomar? ¿1 hora? O sea, no entiendo. Pero sí, creo que como sociedad nos fuimos desacostumbrando. Ya no estamos acostumbrados a tener que leer. Sí, y yo creo que una prueba o algo que puede apoyar lo que yo digo, esto quizás sea un poco subjetivo, ¿de acuerdo? Pero es que la generación de nuestros abuelos y la generación de nuestros padres era sensiblemente, vamos a decir, quizá intelectualmente superior a, por lo menos, el mundo que yo percibo alrededor mía. El mundo de la gente que no lee. No todo el mundo, hay gente muy sensata, no, pero que noto que nos hemos ido volviendo un poquito más tontos y no sé qué relación puede tener eso con la falta de hábito de leer. Que la lectura, por cierto, es algo que, aunque se haga menos, ha sobrevivido muchísimo. Los libros son muy antiguos y aún así la gente sigue comprando libros. Las librerías siguen abiertas. Sigue existiendo el libro, siendo el formato más básico, ¿no?, más primitivo, vamos a decir, si lo comparamos con otros que utilizamos actualmente. Sí, yo creo que también un factor es que cuando hablamos de la época de nuestros abuelos también, hay que tener en cuenta que nuestros abuelos eran privilegiados porque estaban alfabetizados. Uh-huh. Nuestros abuelos, al menos en mi caso, sabían leer, sabían escribir, ¿no? Y tenían acceso a los libros justamente por este privilegio. Y yo creo que tal vez se valoraba más en una época en donde
había mucha, pero mucha gente que lamentablemente no tenía acceso a la educación o no tenía acceso a la educación hasta cierta edad y por ende no aprendía a leer, no aprendía a escribir. Cuando nuestros abuelos, que sí podían leer y escribir, se daban cuenta de eso, también sabían que tenían un privilegio, tenían acceso a un mundo que otras personas no y lo valoraban más. Hoy en día, aunque todavía hay hay analfabetización, hay gente que no está alfabetizada, más que nada en ciertos países, incluso en Argentina pasa también. Digamos que la media del ambiente en donde Andrés, vos o yo nos movemos, sabe leer, sabe escribir. Y ya no se valora tanto como en un pasado. Claro, sabe leer y escribir en un sentido técnico, porque Claro. en mi generación conozco mucha gente que sí, sabe leer y sabe escribir, pero no sabe leer de verdad. Y, por supuesto, si no sabe leer, de cómo hay que leer, de la actitud de leer, tampoco sabe escribir. Y yo creo, y esto lo voy a decir también en defensa de los libros, nosotros tenemos que comunicar ideas, tenemos que expresar ideas. Y creo que leer mejora la capacidad de escribir. Sí. Que yo creo que es fundamental para el conocimiento. El conocimiento, que no la información. Una persona puede tener mucha información y muy poco conocimiento. Entonces, para tener sentido crítico, escribir, enfrentarte a los pensamientos, yo creo que es algo necesario. Y si no tienes, al menos, no tienes que leer todas las semanas un libro, pero si no has practicado la lectura, si en toda tu vida no lees, difícilmente vas a desarrollar un sentido crítico, por lo menos con la fuerza y a la altura de las personas que sí lo hacen. Esa es mi visión. Sí, creo que, justamente el tema de la comunicación es algo que se trabaja, es una habilidad que se trabaja y a mí me pasó mucho cuando empecé a leer en inglés, que yo de chica hablaba inglés ya, ¿no? En sentido conversacional, pero recuerdo que a eso de los 15, 16 empecé a leer libros en inglés, como libros en serio, ¿no? Literatura en inglés y me cambió muchísimo la forma en la que yo podía expresarme, ¿no? Es como que desbloqueó tal vez una puerta a un mundo nuevo, desbloqueó una puerta y me dio la capacidad de discutir, de expresarme, de hablar sobre ciertos temas mucho más complejos, ¿no? Y realmente hay ciertas expresiones, vocabulario, cierta forma de comunicar una idea que es muy difícil de ver, es muy difícil exponerte a eso si no es en un libro. Vaya, porque un libro, leer un libro o escribir, digamos, son dos ejercicios para mí un poco parecidos. Te obliga a encontrar las palabras, te obliga a ordenar los pensamientos. Y a ti supongo que te pasa, ¿no? Cuando estás leyendo, te concentras en lo que estás leyendo, pero después de cada idea o de cada párrafo, rescatas un montón de cosas que tú tienes en la cabeza. Confrontas lo que estás leyendo con lo que ya sabes. Sí. Y eso es yo creo, un diálogo bonito que le da profundidad a la materia gris, ¿no? Le da profundidad a la cabeza, al cerebro. Cosa que no creo que consigan otras lecturas como las que podemos hacer, digamos, en Internet, superficialmente, mientras nos llegan 20 WhatsApp al móvil, mientras nos van poniendo un montón de distracciones delante. Yo lo que te quiero preguntar, una duda, una pregunta que se me hace hablando de este tema, es el tema de los libros virtuales, ¿no? Como leer en el teléfono, leer en el Kindle, leer en la computadora y preguntarte un poco tu opinión, tu experiencia personal
si crees que es lo mismo que un libro en papel o no. Creo que si hablamos de los ojos, leer en el teléfono no es lo mejor para tu vista. Pero sí, yo creo que leer en un Kindle o leer en el ordenador, aunque pierde parte del encanto, hay gente, a mí me gusta el libro físico. Sí, si la actitud de leer es la misma, yo creo que es prácticamente igual desde el punto de vista del sentido crítico y de adquirir conocimiento. No creo que haya una gran diferencia. Yo lo que creo es que hay más distracciones. Eso sí. Recuerdo que para la universidad nos daban mucho material de lectura en formato PDF, lo cual se valora mucho igualmente porque ocupa menos espacio, no tenés que pagar para imprimir o para comprar un libro enorme. La verdad es que es una gran herramienta, hay que decirlo. Pero recuerdo que me costaba muchísimo concentrarme leyendo en la computadora. Era como que se me iba la cabeza, ¿no? Y yo no sé si es porque tenemos asociada la computadora a otras cosas, ¿no? Como que yo abro la computadora y la asocio a YouTube, la asocio al trabajo, la asocio a, qué sé yo, las redes sociales. Entonces, no sé si es que tenía como el impulso internamente de, bueno, tengo la computadora, voy a hacer otra cosa, como más movida, ¿no? Como más interactiva, ¿o qué? Pero recuerdo que me costaba muchísimo. O sea, realmente con un libro en papel me puedo concentrar mucho más que cuando leo en la computadora, en el teléfono, no sé por qué. ¿Y en el Kindle? Porque el Kindle está muy bien hecho para leer, ¿no? No No tengo tiene el Kindle. brillo de la pantalla. Me debería comprar uno, de hecho. No tengo uno. Sí. Para mí, la virtud que tiene, para empezar, puedes subrayar o puedes seleccionar ideas. Tiene un formato cómodo para la vista. Es importante porque si tú estás leyendo y hay una luz azul, hay una pantalla que te está dañando la vista, pues eso es como nadar con olas, ¿no? Mejor nadar en un sitio más tranquilo. Pues si vas a leer, mejor sobre un papel o un Kindle, que está muy bien hecho para leer y que para mí tiene la ventaja de que es más ecológico. Porque sí. no, claro, un pendrive o un Kindle han hecho más por el planeta y por los árboles, ¿no? que muchas otras medidas que se hayan podido tomar. Entonces, sí, no podemos todo el mundo tener una biblioteca enorme en casa sin que eso pues tenga sus problemas. Y también por un tema de espacio, porque Vaya. quieras o no, o sea, los libros ocupan espacio y se van sumando, ¿no? Y por más de que tienen su encanto, voy a decir algo muy superficial, ¿ok? Pero Okay. qué lindo es un libro con una linda portada. O sea, a veces Sí. paso por las librerías y cuando ves un lindo diseño gráfico ahí en la portada es como que, la estética, te da ganas de comprarlo. Bueno, por más de que... A mí me pasa también eso, ¿eh? Es que, ¿viste cuando ves un lindo libro que decís, ay, no me importa ni de qué es, yo solo lo quiero porque es muy lindo? Por eso, en español, tenemos la expresión no se puede juzgar un libro por su portada. No se puede juzgar a alguien por su imagen. Exactamente. Bueno, por más de que eso tiene su encanto, hay que pensar que en términos de espacio, en términos de ecología y en términos de economía, el tema de los libros en formato virtual es una gran ventaja. Estoy de acuerdo. Pero yo creo también que hay que ser realistas, ¿no? Y como siempre, no hay que irse ni a un extremo ni al otro, ¿no? No hay que decir, lo único que hay que leer es libros, los libros son la única forma de aprender y pensar y bla, bla, bla. Ni tampoco hay que decir, los libros no sirven para nada, yo no voy a leer nunca más. Yo creo que hay que estar en un punto medio y hay que también pensar en el costo-beneficio y en lo que querés obtener con la lectura, ¿no? Siento que
Si, por ejemplo, querés cocinar una torta, ¿no? Decís, hoy quiero cocinar una torta de chocolate. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar una receta online y leer un artículo online o te vas a leer un libro entero de repostería? Y no, te vas a leer la receta online. Y es válido, o sea, te da el conocimiento rápido para solucionar ese problema que tenés, para hacer algo conciso y está bien. En cambio, no sé, si te encanta la repostería, te encanta hornear y querés realmente aprender sobre el tema, ¿qué vas a hacer? Vas a leer un libro, ¿no? Entonces siento que hay que saber combinar todos estos formatos, los podcasts como este también, ¿no? Y entender que todos son válidos y todos ayudan en diferentes formas y en diferentes situaciones. Sí, claro. Y además que yo utilizo mucho contenido así. Yo escucho podcasts, escucho audiolibros también. Combino eso con leer. Veo vídeos en YouTube. Es decir, yo consumo mucha clase de contenido. Para mí la diferencia con los libros es que hay vídeos de YouTube que me han proporcionado, por ejemplo, una información y más o menos se me ha quedado en la cabeza, me ha parecido interesante, aprendí algo, pero lo que leí hace 10 años todavía de alguna forma resuena o se ha quedado, digamos, en otra capa, en otro sedimento. Claro. Pero hay muchísimo, digamos, la mayoría de la información que consumo viene de la radio, viene de podcast, viene de YouTube y eso está bien. Yo lo que pienso es que la gente también debería practicar, sobre todo las nuevas generaciones. Yo no digo como la gente debería leer porque sí, sino porque como ahora tenemos toda esa información alrededor, en el que tenemos mucho, pero a veces solo lo alcanzamos superficialmente, como una parte del entrenamiento, igual que hay que hacer un poco de deporte, hay que nadar o correr o hacer algo, es conveniente. Yo creo que es conveniente, sobre todo en las personas más jóvenes, que se les recuerde que existen los libros. Y yo creo que eso les ayudará. No necesitan un libro como de filosofía muy complejo. Simplemente aprender a leer pacientemente. Sí, y también creo que es algo muy sano en un mundo en donde estamos con cosas que nos sobreestimulan, ¿no? La televisión, el celular, que ruido, imagen, transición, animación, me llega un mensaje de tal persona, le tengo que contestar, ¿no? En un mundo en donde estamos como muy conectados a la tecnología todo el tiempo, con un montón de, digamos, un montón de cosas que ves, que escuchás, que te impactan constantemente, un montón de estímulos, creo que la práctica de la lectura también es una buena forma de desconectar, de meterte como en un mundo aparte, ¿no? Tu cabeza crea, digamos, su propio mundo y vos te metés ahí. Y es algo muy, muy útil también para desconectar del caos, de la locura. Y bueno, dicho todo esto, os preguntamos a quienes nos escucháis, a quienes nos veis, ¿tenéis el hábito de leer? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Cuál es el último libro que habéis leído? Podéis dejar todo eso en los comentarios. Así es. Y no se olviden que acaban de escuchar un episodio del podcast semanal de Dreaming Spanish y que si están aprendiendo español, la forma más divertida, más natural y más efectiva es hacerlo con el input comprensible, con contenido que se ajusta a tu nivel. Y en nuestra web, dreamingspanish.com, tenemos miles de videos súper comprensibles que van desde el nivel súper principiante para los que recién empiezan hasta el nivel avanzado para las personas que ya vienen aprendiendo español hace un tiempo. Los tenemos en un montón de formatos y de temas diferentes. Literalmente hablamos de todo.
y con profesores de un montón de países de Latinoamérica, de España también. Así que ya saben, si están aprendiendo español, visiten nuestra web dreamingspanish.com. Y si les gustó este episodio, si les gusta el podcast, no se olviden de dejarnos una reseña en Spotify o en Apple Podcasts para ayudarnos a llegar a más gente como ustedes. Como siempre, fue un placer. Muchas gracias, Andrés, por esta conversación, que siempre, Muchas gracias a ti, siempre es muy Agustina. bonito. Sí. Y bueno, nos vamos a ver muy pronto en otro episodio. Así es. Chao, chicos. Chao, chao.